¿Sabías que cada vez que creas algo original, sea una foto, una canción, una pintura o cualquier otra obra, automáticamente tienes derechos de autor sobre ella? Los derechos de autor son un conjunto de leyes que protegen a los creadores de contenido original y son esenciales para asegurar que los autores reciban el reconocimiento y la compensación por su trabajo. En este vídeo hablaremos sobre cómo funcionan los derechos de autor, cómo puedes utilizar de manera responsable el contenido protegido por derechos de autor y cómo proteger tus propios derechos de autor. Así que sigue con nosotros y aprende más sobre este tema tan importante. En la mayoría de los países, los derechos de autor protegen automáticamente cualquier obra original sin necesidad de registro. Esto significa que tan pronto como crees algo original, como una foto, una canción o una pintura, tienes derechos de autor sobre ella. España no es una excepción. Hayas registrado o no tu obra, tienes derechos sobre ella. El hecho de registrarla simplemente es un medio de prueba a la hora de demostrar que tú eres el autor. Estos derechos te dan el control sobre cómo se utiliza tu obra y te permiten recibir reconocimiento y compensación por tu trabajo. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla, como el uso justo o fair use, que permite a otros utilizar tu obra de ciertas maneras sin necesidad de obtener tu permiso o de pagar una tasa. A continuación, hablaremos más sobre cómo se puede utilizar de manera responsable el contenido protegido por derechos de autor. Te animo también a que te quedes hasta el final del vídeo, porque al final te explicaré cómo registrar tus obras y cómo defender tus derechos de autor. En primer lugar, tenemos que diferenciar los dos tipos de derechos de autor que existen, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos morales? 1. Derecho a la paternidad, que trasciende incluso a la vida del autor y que podrán reclamarse aun cuando ya no existan otros derechos y hayan pasado al dominio público. 2. Derecho de divulgación. Solo el autor puede decidir si su obra se divulga o no se divulga. 3. Derecho de modificación. Solo el autor puede autorizar modificaciones sobre su obra. 4. Derecho de integridad, es decir, derecho a que su obra no sea mutilada. 5. Retirada del comercio. El autor en todo momento puede decidir que su obra sea retirada del comercio, indemnizando, eso sí, a los compradores o a los cesionarios de los derechos patrimoniales. Y 6. El acceso al ejemplar único o raro, ¿no? Si hay un único ejemplar de tu obra, tú puedes tener acceso a ella. ¿Y cuáles son los derechos patrimoniales? Pues 1. Derecho de reproducción. Consiste en la fijación de cualquier formato que permita su comunicación o la obtención de copias. Por ejemplo, la impresión de una fotografía o en la era digital la fijación en una página web. Si alguien quiere reproducir tu obra, deberá pagar por ello. 2. Derecho de distribución, consistente en ponerla a la venta. Nadie puede poner a la venta tu obra sin tu permiso. 3. Derecho de comunicación pública. Un ejemplo claro sería su uso en televisión. La televisión no puede usarlo sin tu permiso. 4. Colección. El autor tiene el derecho a que sus fotografías, por ejemplo, puedan no venderse o comunicarse de una en una, sino en colecciones. Y ahora que entendemos cómo funcionan los derechos de autor y cómo se protege la obra de un autor, es importante hablar sobre cómo se puede utilizar el contenido protegido por derechos de autor de manera responsable. En general necesitarás obtener el permiso del autor o de la persona que tiene los derechos para utilizar su obra de ciertas maneras. Esto puede incluir la reproducción, la distribución, la comunicación pública o la transformación de la obra. Aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo el uso justo, el fair use. Es importante siempre tratar de obtener el permiso del autor antes de utilizar su obra. Además, es importante siempre dar el crédito, nombrar al autor original, es decir, citar al autor y asegurarse de no utilizar la obra de manera desleal o en contra de los intereses del autor. El uso legítimo o fair use es una excepción a los derechos de autor que permite utilizar ciertas partes de una obra protegida sin necesidad de obtener el permiso del autor. Esta excepción se basa en la idea de que ciertos usos de obras protegidas pueden ser beneficiosos para la sociedad en general y, por lo tanto, deben permitirse sin necesidad de obtener el permiso del autor. El uso legítimo puede incluir el uso de obras para fines de crítica, de comentario, noticias, enseñanza, investigación, reportajes. También puede incluir el uso de obras para crear parodias o trabajos satíricos. Sin embargo, no hay una definición clara y exacta de lo que constituye el uso legítimo, y depende de varios factores, como el propósito del uso, el tamaño de la parte utilizada de la obra, la importancia de la parte utilizada para la obra en su conjunto y el impacto del uso en el mercado de la obra original.
Es importante tener en cuenta que el uso legítimo es solo una excepción y no un derecho absoluto. Si utilizas una obra protegida sin obtener el permiso del autor o de la persona que tiene los derechos de autor, aunque creas que tu uso es legítimo, el autor todavía tiene derecho a demandarte por infracción de derechos de autor. Por tanto, es importante siempre tratar de obtener el permiso antes de utilizar su obra, especialmente si no estás seguro de si tu uso se consideraría legítimo. En España, el concepto de uso legítimo o fair use se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual. La LPI establece en su artículo 32.1 que el derecho de autor no se opondrá al uso legítimo de una obra siempre que éste no implique una explotación económica directa de la obra y no cause perjuicio al normal desarrollo de la explotación de la obra ni menoscabo injustificado a los intereses legítimos del autor. El artículo 32.2 de la misma ley enumera algunos ejemplos de uso legítimo que incluyen, por ejemplo, la reproducción temporal de una obra por el usuario, siempre que sea necesaria para el uso privado y no comercial de la misma. Es decir, tú si has comprado un disco lo puedes poner en tu casa, evidentemente. La reproducción de obras de carácter divulgativo o científico, siempre que sean reproducciones parciales y se hagan con fines exclusivamente docentes o de investigación. La citación de obras, siempre que sea compatible con los fines del uso y que se indiquen debidamente la fuente y el autor. La realización de trabajos derivados, siempre que sean de carácter crítico, académico o de divulgación y no se realicen con fines de explotación económica. Si no estás seguro de si tu uso es legítimo, es recomendable buscar asesoramiento legal antes de utilizar la obra. En España, la Ley de Propiedad Intelectual establece las consecuencias de infringir los derechos de autor. Si utilizas una obra protegida sin el permiso o si utilizas una obra de manera que va en contra de los intereses legítimos del autor, puedes ser demandado. Y esto puede ir por dos vías distintas. Por la vía civil, en la que el autor te pide una compensación económica por haber utilizado su obra, o incluso, en los casos más graves, por la vía penal, como delito contra la propiedad intelectual. Estos delitos están tipificados en los artículos 270 y siguientes del Código Penal, y no te lo voy a leer entero porque es bastante extenso. Pero el artículo 270 empieza diciendo: 1. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente en todo o en parte una obra o prestación literaria, artística o científica o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. Es decir, si te fijas, aquí entra sobre todo en el aprovechamiento económico de esa obra que haga para que sea delictivo. Para proteger tus propios derechos de autor hay varias medidas que puedes tomar y debes tomar. 1. Asegúrate de marcar tus obras con el símbolo de copyright, seguido de tu nombre y el año de creación de la obra. Esto puede ayudar a demostrar que tienes derechos de autor sobre tu obra y puede disuadir a otros de utilizar tu obra sin tu permiso. Registra tus obras con una entidad de derechos de autor. Esto puede ayudar a proteger tus derechos de autor y puede ser útil en caso de una disputa sobre los derechos. Utiliza licencias Creative Commons. Estas son licencias que te permiten compartir tu obra con otros mientras que sigues manteniendo tus derechos de autor. Las licencias Creative Commons te permiten especificar las condiciones bajo las cuales otros pueden utilizar tu obra, como si pueden utilizarla con fines comerciales o si deben citarte para usarla, etcétera, etcétera. Tú decides cómo se puede usar tu obra. Si sospechas que alguien está utilizando tu obra sin tu permiso, considera buscar asesoramiento legal para determinar tus opciones y lo que puedes hacer. Para registrar una obra puedes hacerlo en el Ministerio de Cultura y Deporte o bien dirigiéndote a sus delegaciones territoriales o bien por vía telemática. Cada comunidad autónoma tiene impresos distintos, pero en cualquier caso habrá que solicitar un impreso, cubrirlo y pagar las tasas correspondientes. En la descripción del vídeo te dejaré la página web del Ministerio de Cultura y Deporte que te llevará a las diferentes entidades de gestión de derechos y sus cuadros de tarifas. Para concluir, es importante recordar que los derechos de autor son un conjunto de leyes que protegen a los creadores de contenido original y les dan el control sobre cómo se utiliza su obra. Si quieres utilizar el contenido protegido por derechos de autor, es importante obtener el permiso del autor o de la persona que tiene los derechos de autor y utilizar la obra de manera responsable. También es importante proteger tus propios derechos de autor marcando tus obras con el símbolo de copyright, registrando tus obras y utilizando licencias Creative Commons.
Los derechos de autor son esenciales para proteger a los creadores y reconocer el valor de su trabajo. Por lo tanto, es importante respetar los derechos de autor y utilizar el contenido de forma responsable. Si sigues estos pasos, estarás contribuyendo a un entorno en el que los creadores puedan seguir creando y compartiendo su trabajo con el mundo. Por último, quiero agradecer a todos los que apoyáis este canal, tanto a los miembros de Castro, Quilen e Inrumo, como a los que os habéis suscrito a nuestro canal de Twitch, que ahora pondremos aquí la lista. Si consideráis que este contenido hace una labor de divulgación y tenéis a bien el apoyarlo, os lo agradeceremos mucho, tanto como miembros del canal como suscriptores del canal de Twitch. Muchas gracias.